Bueno, ¿qué nos ha mostrado la palabra de Dios hasta el día de hoy, desde que comenzamos Romanos? Yo he visto muchos deberes, muchas obligaciones, ¿cierto? Pero esto va en contravía de lo que nos gusta, de lo que nos fascina, porque a nosotros nos gusta son los privilegios y los derechos. Poco a poco nos detenemos en los deberes, poco a poco o nada nos detenemos en nuestras obligaciones para con los demás. Y es lo que el libro de Romanos nos ha enseñado, los deberes que tenemos hacia nuestros hermanos y hacia nuestros prójimos. Vemos desde el capítulo 1 al 11, y esto lo hemos repetido durante todos los sermones, cómo el Señor nos ha llevado a conocer esta doctrina, ¿cierto? Esta doctrina, esta enseñanza, ¿sí? Pero a partir del capítulo 12 en adelante, y lo vamos a terminar hasta el 16, cómo aplicar esta doctrina. ¿En dónde? ¿Solo el domingo en la iglesia? En nuestra lucha diaria, ¿sí? Y esa es la vida del creyente. Ahí está la vida del creyente, la vida cristiana. ¿Cómo vivir una vida cristiana? ¿Ustedes quieren saber cómo vivir una vida cristiana? Estudien, lean, mediten Romanos capítulo 12 hasta el 16. Ahí se encuentra. Miren, muchos piensan que vivir una vida cristiana es el domingo en la iglesia y chao, se acabó. Ya no hay más vida cristiana entre semana. ¿Sí? Que vivir una vida cristiana es asistir a una iglesia, es sentarse, es escuchar por hora y media, ¿cierto? Venir a un culto de hora y media y ya se acabó, sale y no tengo nada más que ver ni con la iglesia, ni con mis hermanos, ni mucho menos mis deberes para con los de afuera. Pero tóquenle sus derechos, tóqueselos, o tóquenle sus privilegios, y verá que ahí sí saltamos. Parecemos esos sapitos. Ustedes se han visto en las matas de plátano esos sapitos, cuando se tocan esos saltan. Así somos cuando se nos toca nuestros deberes y nuestros privilegios, pero escondemos bien guardaditos nuestros deberes y obligaciones. Y Dios ha tenido misericordia. ¿Cómo es que Dios tiene misericordia? Pues que da la herramienta, ¿sí? Él no nos manda a la guerra, a enfrentar a este mundo con las manos aquí cruzadas. No, Él nos da la herramienta para esta lucha diaria. Dios no deja solo al creyente. Lo capacita para vivir en medio de este mundo. ¿Y cuándo comienza la capacitación de Dios? Dice Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificios vivos, santos y vivos y santos, aceptables a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino conformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces nos gusta mucho decir, no, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Pero no presentamos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, por ejemplo. O no dejamos que la Biblia renueve nuestra mente. Esta es la primera tarea del creyente para poder resistir al mundo, resistir al enemigo y resistir a mi propia carne. Bueno, ¿cómo puedo yo amar a mi hermano? Somos tan diferentes, somos tan distintos, ¿cómo lo puedo amar? Bueno, ¿cómo puedo amar yo a mi enemigo? A la persona que me ha hecho daño.
¿Cómo puedo amar yo a las autoridades? Aquellos que nos imponen impuestos a diestra y siniestra. Aquellos que hacen las cosas mal y por ende nosotros sufrimos o pagamos los platos rotos de las decisiones que estos hombres y mujeres en altos cargos tienen, ¿cierto? ¿Cómo amarlos? Pues eso vimos hace 8 días. Dios nos recuerda, nos ha recordado que todas las autoridades son colocadas por Él. ¿Cómo amar yo a mi hermano siendo tan diferente? Hermano, por la renovación del entendimiento por el medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Cómo puedo amar yo a mi enemigo, respetar a las autoridades, si no tienes al Espíritu Santo morando en ti? Pues primero no eres creyente y segundo, esto es imposible de hacer. Recordar que las autoridades están allí puestas por Dios y que cada autoridad es un servidor del Señor, aunque tal vez ellos mismos no lo sepan. Mire Romanos 13:5, por tanto es necesario someterse. Uy, esa palabrita sí que nos cuesta, ¿no? Esposas, sométase a sus maridos. Nos cuesta. ¿Cuánto nos cuesta? Pero dice, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Someternos a las instituciones creadas por Dios, prácticamente someternos a Dios. Recordemos que son instrumentos de Dios. Aparte del gobierno, ¿qué instituciones Dios ha impuesto sobre nosotros? Pues recordemos la familia, el Estado, la iglesia. Y como creyente debo responder haciendo algo que también nos cuesta mucho, pagando. Dice, al que tributo, al que impuesto. Eso es fácil de hacer, ¿cierto? Pues no nos gusta mucho pagar los impuestos, la verdad. El predial, por ejemplo, a mí cada año que me llega el predial me cuesta pagarlo, pero tengo que pagarlo. Pero saca uno el recurso, lo paga. Pero ¿qué tal el respeto y la honra? Ese nos cuesta más. Que aunque no tengo que pagar dinero por ello, pero mi orgullo me hace más difícil la tarea de dar respeto y honra a la persona que se lo merece. Por ejemplo, no nos gusta este gobierno, ¿cierto? Pero ¿qué debemos hacer? Respetarlo y honrarlo. Y orar. Tenemos que orar. La Biblia nos demanda a orar por nuestras autoridades. Todo eso hemos visto a manera de resumen hasta el día de hoy. La predicación tiene por título El amor, una deuda impagable. Una deuda impagable. Y está dividido en dos partes. La primera, el versículo 8, no debáis nada a nadie. No hay que deberle nada a nadie. Y el versículo 9 y 10, el amor no hace mal. El amor no hace mal. Comencemos. Versículo 8. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis nada a nadie. Y si yo leo esto, pues de primerazo, pues suelo pensar o llegaría a pensar que la Biblia me demanda que no tengo que pedir prestado, ¿cierto? Si me dice no le deba nada a nadie, pues vamos a ver dos cosas. Primero, ¿qué dice el texto? Primero, ¿qué no dice el texto? Escuchen bien, ¿qué no dice el texto? Y segundo, ¿qué dice el texto? ¿Sí?
Pero lo primero que encontramos en las Escrituras o en esta porción es una orden. No deban nada a nadie. Esto es una orden. ¿Sí? No deban nada a nadie. Pero ¿qué es lo que no dice? Lo que no dice, lo primero es que yo no puedo tener una deuda con alguna, lo que no dice es que yo no puedo tener alguna deuda con alguna entidad o con alguien. Ahí no lo dice, no lo dice. O sea, que bajo ninguna circunstancia puedo pedir un préstamo. Ahí no lo está diciendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? No dice que si en algún momento de mi vida yo necesito solicitar un préstamo, lo haga. Ahí no dice eso. Pedir un préstamo. Mire, satanizar las tarjetas de crédito. Porque he escuchado que hay hermanos que, la verdad, satanizan las tarjetas de crédito. No dice que yo nunca pueda pedir una cosa a alguien. Porque no simplemente es pedir dinero prestado, ¿cierto? A veces lo que más pedimos en la iglesia son libros, ¿cierto? Libros. Antiguamente yo me acuerdo de CDs, de esos CDs, pedíamos CDs prestados, películas, ¿sí? No dice eso. No dice que entonces, como nunca pido prestado, nunca le deberé a nadie. No dice el texto eso. Otra cosa que no dice que como yo soy buen administrador de mis recursos y he pagado todas mis deudas, ya sea con entidades bancarias o con personas naturales, en este momento no tengo ninguna deuda pendiente, por eso no soy deudor de nadie. No le debo nada a nadie, yo soy muy buen administrador, por eso la Biblia, este pedacito no es para mí, tal vez es para el hermano que está al lado. Porque no es para mí, porque yo soy muy buen administrador, he pagado mis deudas al banco, he pagado los recibos de los servicios, estoy al día con la casa, todo bien. Entonces esto no es para mí. Pero hermanos, debemos pensar seriamente si hemos cancelado todas nuestras deudas. O por el contrario, somos realmente deudores de alguna forma. Recuerden lo que tenemos que pagar: tributo, impuesto, respeto y honra. Y tal vez sí somos deudores. Sí somos deudores. Así seamos buenos administradores y llevemos todo en regla. Sí somos deudores. ¿Y saben qué es lo peor? Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta, como les decía al principio, pagar estas deudas. El dinero es lo de menos. El dinero, mire, yo puedo hasta pedir prestado para pagar un préstamo, ¿cierto? Dicen por ahí, abrir un hueco para tapar otro. Se puede hacer, ¿cierto? Dependiendo la necesidad. Pero ¿cuánto nos cuesta pagar el respeto y pagar la honra? Bueno, lo primero que no dice el texto es que no puedo yo endeudarme, pedir un préstamo, pedir alguna cosa prestada. No lo dice, ¿sí? Pero esto tampoco es licencia para salir de aquí y a todo el mundo comenzarle a pedir. Lo que sí dice el texto es que no es pecado contraer una deuda. No es pecado. No es pecado tener yo una necesidad y tener que ir a un banco, tener que ir a un hermano y decirle: hermano, estoy pasando por una enorme necesidad, necesito un dinero, una herramienta, no sé, algo. No, eso no es pecado. El pecado se encuentra en no cancelar, no pagar esta deuda. Eso sí es pecado. ¿Yo me puedo meter en una deuda? Sí. Pero el pecado en sí no es meterse en la deuda, sino es no pagarla. No pagarla, no devolver lo que me han prestado. Por ejemplo, hablábamos de los libros. Y es lo que más se le pierde a uno en la biblioteca, los libros.
Si le piden a uno un libro prestado, uno confía, le presta el libro, pero asimismo tienen que leerlo y devolverlo, o utilizarlo y devolverlo. Y parecen cosas tan sencillas, ¿cierto? Pero esto, ¿qué es lo que está predicando el hermano? Pero miremos en nuestra biblioteca cuántos libros no son de nosotros. Comencemos por ahí, para devolverlos. Como hemos visto, tenemos obligaciones con el Estado y tal vez nos preocupamos por pagarlas. Miren, nos preocupamos por pagar, los que tienen casa propia, por pagar el predial, ¿cierto? Sabemos la fecha, sabemos el monto, imprimimos el impuesto, vamos si lo pagamos, ¿sí? Nos preocupamos muchísimo por los que tienen vehículo o los que tienen carro o moto por pagar el SOAT. Que no nos coja la policía sin SOAT, ¿sí? Pagar los impuestos, pagar las multas. Pero ¿qué pasa con las obligaciones que tenemos con Dios? ¿Qué pasa con la honra que le debemos a Dios? ¿Qué pasa con el respeto que le debemos a Dios? La Biblia de las Américas dice, Malaquías 1:6, dice el Señor, el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Miren, si quieren ejemplos de que la Biblia no prohíbe el préstamo, Salmos 112, versículo 5. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Proverbios 19, 17. A Jehová, escuchen bien, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le devolverá a pagar. Deuteronomio 15, 7. Si hay algún menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que la abrirás libremente y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. El Señor Jesucristo, Mateo 5, 42, al que te pidiere, dale. Al que quisiere tomar algo de ti prestado, no se lo rehuses. Volvamos a los Salmos, Salmo 37, 21. Y es aquí donde está realmente el problema. Noten ustedes, los perversos piden prestado, pero nunca pagan. Y los justos dan con generosidad. Noten, este no es un llamado a la irresponsabilidad. Estamos viviendo la vida práctica. El Señor nos está enseñando en nuestras vidas cotidianas y nos dicen, no es pecado que tú puedas o tengas que ir a hacer un préstamo en un banco, no es pecado. El pecado es quedar mal en ese banco y no pagar tus deudas. Ese es el pecado. El pecado no es ir a donde tu hermano y tiene una tacita de azúcar, me la presta. El pecado es no devolver esa taza ni el azúcar. Ese es el pecado. Es un llamado a ser responsables con nuestras deudas, pero también ser sabios administradores. Escuchen bien, sabios administradores. Antes del préstamo, tener contentamiento con lo que se tiene. Si vas a pedir prestado, tener dominio propio y que sea por una necesidad extrema. Hay que saber por qué nos estamos endeudando, porque en sí el nombre del que va a ser vituperado no es el tuyo.
Bueno, a ti no te van a volver a prestar, ¿cierto? Pero el nombre que va a ser vituperado es el nombre del Señor Jesucristo. Miren, lastimosamente cuando fuimos a abrir la personería, fuimos a varios bancos y no nos la quisieron abrir. Una cuenta bancaria que es necesaria, un requisito para la personería. ¿Por qué? Porque las iglesias cristianas han dejado mala reputación. Y no nos quisieron abrir en varios bancos hasta que desistimos de hacerlo. Pero sí tenemos una deuda. Así seas buen administrador, no tengas deudas terrenales, tenemos deudas espirituales. Y el amor es una deuda impagable. ¿Podemos pagar el tributo? Sí. ¿Podemos pagar impuestos? Sí. ¿Podemos dar respeto y honra a los que se la tenemos que dar? Sí. ¿Tenemos que amar al prójimo? Sí. ¿Tenemos que amar a nuestro hermano? Sí. ¿Tenemos que amar a nuestro enemigo? Sí. Hermanos, tenemos que ser sabios al contraer una deuda que sigue y sigue. Mire, la deuda no es lo que lo mata a uno, lo matan son los intereses. Tenemos que ser sabios en ese momento. Cada vez los intereses son más altos y tú pagas y pagas y pagas. Puedes pagar, terminas pagando el triple o el doble de lo que has pedido prestado o de lo que has sacado. Pero saben, una deuda que nunca vamos a tener. Si estas deudas nos parecen interminables, ¿saben una deuda que nunca vamos a terminar de pagar? La deuda del amor. Esa nunca la vamos a terminar de pagar. Esta deuda sigue y sigue. ¿O es que el amor de Dios ha parado? ¿El amor de Dios llegó hasta un punto y de ahí ya no más? No. Y así debe ser el amor que nosotros tengamos. ¿Cuánto le debemos a Dios? ¿Cuánto le debemos a Dios? Noten, nos libró de la ley que nos condenaba, nos otorgó el perdón aún sin merecerlo, nos libra del infierno, nos da vida eterna. Pagó la deuda enviando a Cristo a morir en la cruz en mi lugar. Romanos 5:8. Más Dios, esta es otra versión, encarece su caridad para con nosotros, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú y yo no podíamos pagar esa deuda, no la podíamos cancelar, y Dios envió a su Hijo en amor a morir en la cruz para cancelar esa deuda que era tuya y mía. Y esta deuda tuya y mía continúa durante toda nuestra vida. Él ya nos libró del pecado, nos libró de la condenación eterna, ¿cierto? Pero somos deudores. Y continuará esta deuda toda nuestra vida. Miren, no podemos decir ya amé lo suficiente, porque es que, miren, yo he escuchado esto: yo a este no lo puedo amar más porque ya lo amé y hasta ahí llego yo. No, porque ¿qué piensen ustedes si Cristo hubiera hecho eso? ¿Dónde estuviéramos hoy? No, mi amor tiene un límite y hasta aquí llego. No. Miren, lo peor es que elegimos a quién brindar este amor. Nosotros somos condicionales. Dios es incondicional al darnos el amor, porque tú y yo ni lo merecíamos. Y todos los días pecamos, pero Dios todos los días nos bendice con amor. Pero nosotros, nuestro corazón, primero elegimos a quién dárselo. Y segundo, se lo damos al que nos da. Cuando la Biblia dice que es amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Pues lo vamos a ver. Miren, ¿qué hizo el mundo? Porque estamos hablando de amor.
Estamos hablando de amar, ¿cierto? Pero ¿qué hizo el mundo para que tengamos esta deuda con ellos, esta deuda del amor? ¿Qué ha hecho el mundo? El mundo nos ha hecho daño. Sí, ha hecho mucho daño. Nos persigue. ¿Sí? Parece una novia tóxica y encima de uno a toda hora. Nos ha dado muerte. Y aún así, somos deudores de ellos. Mire, el verbo amaros, es un verbo en presente infinitivo. ¿Esto qué significa? Se refiere a una acción continua y repetida. O sea que yo no puedo decir, ya amé y ya hasta aquí llego. No, yo tengo que seguir amando. Es una deuda que no es como las demás. Porque yo pago y se acaba, con interés y todo, pago y se acaba. Esta deuda, entre más pago, más crece y más debo. Y el error o el corazón de nosotros nos lleva a decir, amo a mi hijo, sí, amo a mi esposa, sí, pero el Señor Jesucristo dice, ¿y qué mérito tiene eso? Los impíos también aman a sus hijos y a sus esposas. Amen a su enemigo. Dios amó. Dios nos amó y por eso estamos en deuda con Él y con todos los demás, con nuestros hermanos, con nuestros enemigos, con los del mundo, con los gobernantes, con todos tenemos esa deuda. Pero ¿qué debe hacer el cristiano? Vivir recordando que soy deudor. Porque es que vuelvo y les digo, nuestro corazón es tan engañoso que a veces nos dice que ¿por qué debo amar si no me ama? ¿Por qué debo dar si no da? Es más bienaventurado recibir que dar. Eso es lo que dice nuestro corazón. No, recordar todos mis días, desde que me levante hasta que me acueste, que soy deudor. ¿A quién? ¿A quién le debo? A todos. A todos. Mire, la Biblia Romanos nos ha venido enseñando, tratar bien de estar con mi hermano, con el que me ama, ¿cierto? Tratar de estar bien, solo con él. No, tratar de estar bien con todos. No pagar mal por mal, solo a mi hermanito, el de la iglesia, solo a él. No pagar mal por mal a todos. Miren, Tercera de Juan 3:16, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y decimos, sí, hasta ahí va bien. Cristo nos amó y puso su vida por nosotros. Bien, hasta ahí. Pero es que el versículo continúa. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, y hablamos tanto del amor, tanto, que ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y tal vez el mundo, ¿cierto? El mundo tiene una idea, ¿sí?, bastante descabellada hoy en día de qué es el amor. Y distorsionada, bastante distorsionada de qué es el amor. Y nosotros estamos en medio de ese mundo, ¿cierto? Y vemos en cine, en la música, en los libros, en el internet, en todo lado, una idea falsa de lo que es el amor. Nos dan un concepto muy romántico de qué es el amor y pecaminoso, que es lo peor. Noten ustedes, a mí me encantaban las novelas y cuando veía la novela, el señor, el protagonista tiene un amante y ella la buena. ¿Sí? Ella la buena. La esposa era la bruja, la mala. Ese es el concepto de amor que nos han vendido. Y el amor tan puro que hay entre dos amantes.
Mire, lo han desdibujado tanto, lo han hecho tan pecaminoso, que hoy en día dicen que el amor más sincero se encuentra en personas del mismo sexo. Pero tal vez nuestro concepto del amor está también un poco equivocado. ¿Por qué? Porque decimos amo al que me ama. Pero realmente este es el problema. Es mi pecado, es mi corazón. Porque eso no es lo que nos enseña el Señor por medio de sus escrituras. ¿Ustedes quieren saber un concepto del amor? Primera de Corintios, quiero que vayamos todos. Primera de Corintios 13:4. Primera a los Corintios 13:4. Y piensen por un momento esa idea tan desdibujada, pecaminosa, horrible, satánica que tiene el mundo del amor hoy en día. Y lo comparamos con lo que dicen las Escrituras, con lo que dice Dios. Primero, el mundo me dice que cuando yo amo me satisfago. Yo, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra? El amor es sufrido. Y comienza con eso. El amor es sufrido. Y no encuentro una persona que haya sufrido más el amor que Cristo en la cruz del Calvario. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y es aquí cuando más fallamos, porque cuando decimos amar, buscamos siempre lo nuestro, beneficiarnos nosotros, satisfacernos nosotros. No se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, mas se goza de la verdad. El 7. Todo lo sufre. Y a veces leemos, mas se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero ¿dónde dejamos el todo lo sufre? El que ama, sufre. Porque a veces no lo aman a uno como uno ama a los demás. Y si queremos una descripción literal del amor, veamos la cruz. Veamos la cruz. Cristo es la descripción literal de lo que es el amor. Y Cristo dice que Él no nos pone cargas que nosotros no podamos llevar, y Él nos demanda a amar. En Cristo Dios me amó tanto que me perdonó. ¿Qué debo hacer? Perdonar. En Cristo Dios me amó. ¿Qué debo hacer? Amar. Miren, alguien que la tenía bien clara, bien clarita, el apóstol Pablo. La carta a los Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pues escuchen ustedes, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué? Deudor. Pablo la tenía clara, esa deuda que él tenía. ¿Por qué quería ir hasta Roma? Porque tenía esa deuda. Y él se sentía deudor. ¿Y por qué nosotros no podemos hablar del amor de Dios con alguien? Estamos en deuda cuando no doy buen testimonio. Estamos en deuda cuando no pago lo que debo. Cuando no hablo del amor de Dios que es en Cristo Jesús, cuando no evangelizo, estoy en deuda. Y no puedo decir como dijo el apóstol, soy deudor. No lo puedo decir. Hermanos, naturalmente no podemos amar. Y menos al prójimo, menos al de afuera, menos al enemigo, mucho menos al gobernante.
Todo esto no se puede hacer sin la obra del Espíritu Santo. El mismo apóstol escribe a otra iglesia en Galacia, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es que comienza por ahí. Comienza por eso, por el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Por eso debemos volver al capítulo 12, versos 1 y 2, y si Dios no te ha renovado tu mente, pídeselo. Pídeselo. ¿Queremos ver manifestaciones del amor? Claro. ¿En dónde? La vemos en nuestra familia. La vemos en el gobierno. La vemos en la iglesia. Está el amor ágape. Es el amor que no se preocupa por recibir, sino por dar. Y aquí tenemos coinonía, ¿cierto? Y tenemos ágapes. Y ya les dije que tal vez estamos haciendo las cosas mal, porque nos preocupamos por nosotros mismos, cuando el amor ágape no se preocupa por qué me dan, por cuánto me dan, sino es cuánto doy. Esa es la preocupación del amor ágape. También vemos el amor en la disciplina de la iglesia, que esta sí que no nos gusta. Gente se ha ido de la iglesia por la disciplina. Cuando yo rechazo la disciplina de la iglesia, estoy rechazando el amor de Dios. Dice la Biblia que Dios es el buen padre y a su hijo lo disciplina. Me parecen injustos. No, es la disciplina, es el amor de Dios para tu vida y para mi vida. Y es la que menos nos gusta. Bueno, la pregunta es aquí, entonces, si amo, ¿cumplo la ley? Yo amo, cumplo la ley. Y hay que devolvernos un poco y volver otra vez a los rudimentos y recordar que la ley es un instrumento de Dios. ¿Qué nos muestra la ley? Lo pecador que soy. Me dice que nunca la podré cumplir totalmente. Más bien ella para mí solo trae demandas. Si alguien no tiene amor ágape, es la ley, porque la ley solo pide, no da, no puede dar. Pero entonces, ¿cómo cumplo la ley? ¿Cómo cumplo todas las demandas, las exigencias de la ley? Pues en Cristo Jesús, que Él sí las cumplió totalmente y plenamente, y satisfizo la justicia de Dios cumpliendo todas las demandas de la ley. Y al estar yo en Cristo, no es que yo haya cumplido la ley totalmente, sino que se me imputan a mí, que Cristo, se me imputa a mí que Cristo sí cumplió totalmente y a cabalidad la ley. No es que yo la pueda cumplir. No, antes más bien yo a cada rato la rompo. No es que yo haya cumplido la ley, es que Cristo la cumplió. Pero ¿qué pasa? Que Dios ya no me ve a mí, sino ve a Cristo en mí. La obra es totalmente de Dios. Si ustedes pueden sentir amor, es porque Dios ha colocado ese amor en sus corazones. Él es el que renueva la mente por medio del Espíritu Santo. Él es el que coloca en mi corazón el amor que en mí no es natural. Cristo es el que cumple la ley, y al cumplir Él la ley y al yo estar en la ley, Dios me ve como si ya la hubiera cumplido. Se me imputa, se me coloca a mí. Y no es que tengamos que salir de acá y decir, yo tengo que pagar. No, porque es por gracia, ¿cierto? Y no es una contradicción, es una deuda que yo tengo que adquirir donde en la cruz, ¿sí?
pero allí me la dieron por gracia. Y cuando yo hago las cosas obligado, eso es moralismo. Y ahí estoy pecando. Mire, la Biblia dice que, es más, las buenas obras son ¿de quién? De Dios. Y Él nos coloca, las buenas obras que yo hago son de Dios. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo Él las preparó y me colocó ahí para hacerlas. Ni siquiera son mías. Toda la obra es de Dios. Y ya sabiendo esto, que soy deudor, que es por gracia, que puedo amar y que toda la obra es de Dios, pasemos al siguiente punto. El amor no hace mal, versos 9 al 10. Porque no adulterarás, no cometerás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Noten, después de decirnos que somos deudores, esto es como cuando nos muestran un cheque, una letra, ¿cierto? Que hemos firmado por algún préstamo que hemos hecho. Dios nos muestra que somos deudores, nos muestra la letra, pero nos va a mostrar la firma de nosotros. ¿Cuál es la firma de nosotros? En este caso, lo ratifica mostrándonos que la ley. El apóstol utiliza la segunda tabla de la ley. ¿Sí? Esta tabla muestra las responsabilidades o las obligaciones que yo tengo con quién. Con el prójimo. Cita los mandamientos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. ¿Sí? Pero recordemos que los primeros 4 van dirigidos ¿a quién? A Dios. O sea, la ley la podemos ver en una forma horizontal hacia nuestro prójimo y vertical hacia Dios, ¿cierto? Sí. Hermanos, vemos una lista que podríamos simplificar en una palabra, en una sola, y Natalia la dijo al principio. La palabra que más se repetía era amor y no, ¿cierto? Y aquí podemos ver en esta lista o simplificarlo nosotros con no. También debemos recordar que esta lista presenta la ley o representa la ley moral de Dios. ¿Quieren conocer a Dios? Estudiemos los mandamientos. Allí está lo que piensa Dios, lo que Dios nos ha estipulado que debamos hacer para adorarle. Para vivir una vida de adoración están los 10 mandamientos. Pero hay hermanos que hoy dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es en total una equivocación muy, muy grande. Porque primero nos dice el Señor en el primer versículo: amén, amén, esa es la gracia, amén. Pero ahora nos muestra la ley. La ley y el amor van de la mano. No las podemos separar. Porque, ¿qué dice? Que el que ama cumple todos los mandamientos. Y la podemos simplificar en un no. Bueno, se van a callar los que estuvieron hace 8 días. La pregunta es para los que no estuvieron hace 8 días. ¿La ley nos puede salvar? Los que estuvieron hace 8 días se callan, los que estuvimos los que no estuvieron. ¿Qué piensas? ¿La ley te puede salvar? ¿La ley salva? Bueno, para los que no estuvieron, porque los que sí estuvimos, sí vimos la respuesta, ¿no? Entonces, para los que no estuvieron, sí, la ley te puede salvar. Sí, si las cumples,
la puede salvar. El problema, hablábamos, es que no la podemos cumplir. Ese es el problema, que la ley nos muestra la incapacidad que tenemos para cumplirla, ¿cierto? Estamos muertos en delitos y pecados. Ese es el problema. Mire, el problema es nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre. Somos adúlteros de corazón. Somos adúlteros de corazón. ¿Cuántas veces le hemos dicho fatuo o bobo o tonto a un hermano? ¿O hemos hablado mal del hermano? ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Esto es como si cogiéramos el cuchillo y... ¿Hemos robado? Decía un amigo, robar no es solo meterle la mano al bolsillo al otro. Hay muchas formas de robar. ¿Cuántas veces no hemos hablado falsos testimonios de nuestros hermanos o de las personas de afuera? Y aquí me dicen ustedes, no, nunca. Bueno, ¿cuántas veces le ponemos cuidado a las falsas noticias que pasan por internet? Eso es un falso testimonio, ¿cierto? Yo hace poquito salió una lista de un hombre que tenía una isla que le llevaban niños, y salió una lista con muchos famosos, y después salió que eso era mentira. Y yo comencé con mi esposa, ay, mire este fulano, ay, mire, yo vi esta película, ya no vuelvo a ver. Eso es levantar falso testimonio. ¿Cuántas veces hemos codiciado en nuestro corazón? Somos codiciosos. Somos codiciosos, codiciamos lo que tiene el prójimo en nuestro corazón. Pero noten, mis hermanos, que Dios nos conoce tan bien, tan perfectamente, que convierte cada no en un mandato positivo. Y ahí está el cumplimiento de la ley. ¿Cómo así? Pues si amas a tu prójimo, está hablando del prójimo, no cometerás adulterio. O sea que te guardarás de no corromper el carácter sagrado del vínculo matrimonial. Te cuidarás en eso. Si amas a tu prójimo, no matarás. Antes bien, velarás y guardarás la vida ¿de quién? ¿De solo mi hermano? No, de todas las personas. Por eso estamos en contra de la eutanasia y del aborto. Si amas a tu prójimo, no tomarás nada que no sea tuyo. Antes tratarás de cuidar las posesiones de los demás. Si amas a tu prójimo, no hablarás mal de él. Pero no solo no hablarás, sino no permitirás que se hable mal de tu prójimo. Porque a veces no hablamos, pero sí nos gusta poner un cuidado. Si amas a tu prójimo, no codiciarás sus bienes. Más bien te alegrarás con los logros que tu prójimo pueda tener. Y es allí donde cumplimos la ley. Y es allí donde se dice la Biblia que el amor no hace mal. Por eso el capítulo 12, vuelvo allá, perdónenme en ser tan insistente con esto, versos 1 y 2, no se amolden a este mundo, sino transformen, renueven su entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta es la voluntad de Dios. Que si yo amo a mi prójimo, me cuidaré y cuidaré tanto mi corazón de no adulterar. Si yo amo a mi prójimo, no lo mataré ni siquiera con las palabras que puedan salir de mi boca. Si yo amo tanto a mi prójimo, no codiciaré sus bienes, no hablaré mal de él, ni me prestaré para escuchar lo que hablan mal de él. El amor no hace mal. Mire, John Stott en su comentario a los Romanos dice: todo esto, lo que acabamos de leer, es lo que perjudica al prójimo, mientras la sentencia del amor consiste en procurar y servir el mayor bien a nuestro prójimo. Es por ello que el amor es el cumplimiento de
toda la ley. Todo está resumido. Miren, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Levítico 19 y 18 dice el Señor: amarás a tu prójimo como a quién. Como a ti mismo. Como a ti mismo. Toda la ley se resume en esto. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Mire, me puse a investigar y hay más de 613 o aproximadamente 613 mandamientos. 613 mandamientos. Y se resumen en dos. Es más, nosotros lo podemos resumir un poquito más en una sola palabra: amar. Amar. Cristo lo ratifica en el Nuevo Testamento, Mateo 22, 38. Este es el primero y grande mandamiento: amar al Señor sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero aquí hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que nosotros a veces nos amamos más a nosotros mismos que al prójimo. Hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque es lo natural en nosotros. En nuestro corazón, vuelvo y les digo, no está el chip incorporado de hacer caso, de amar a mi prójimo. Más bien, es más, hoy lo enseñan en las iglesias: ámate, perdónate, eres un campeón. Y es lo natural que tiene el hombre sin Cristo. Sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, Romanos 12, 1 y 2, es imposible. Más bien nos quedamos en me voy a amar yo tanto y lo que sobre le doy a mi prójimo. Escribo un nuevo mandamiento. Bueno, ya sé cuál es el problema, mi corazón. Pero ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Mire, el Señor da una respuesta a esta pregunta de quién es el prójimo tan hermosa. Lucas 10, 29, y es la parábola del samaritano, ¿sí? No es nueva esta pregunta tampoco. ¿Quién es el prójimo? Se la hicieron al Señor, y el Señor Jesús le contesta con la parábola del buen samaritano. Lucas 10 del 30 al 37, por tiempo no la vamos a ver, pero parafraseando, diciendo que al final de la parábola, ¿quién es el prójimo? El prójimo es toda persona que encontramos por el camino. Ese es el prójimo. Ese es el prójimo. Unos van a estar heridos, otros no tanto, otros ni siquiera un rasguño, otros nos van a querer hacer mal. Pero mientras andamos en el camino que es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo, vamos a encontrar a muchas personas. ¿Y quién es el prójimo? Todos. Todos. Mis hermanos, si realmente amamos a Dios, que es el primer y gran mandamiento, nosotros mismos nos guardamos de la idolatría, ¿cierto? Bajamos todos los altares que teníamos en nuestras casas. No, ya solo es la Biblia. Y eso está bien. No tomamos su santo nombre en vano. Tratamos de guardar en lo máximo el día de reposo. Pero ¿qué pasa? Que no podemos desligar el primer mandamiento del segundo mandamiento. No los podemos separar. Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero el segundo mandamiento es el que más descuidamos. Y no estoy diciendo que en esta iglesia no haya amor. No, Dios me guarde de eso. Estoy diciendo que gracias a Dios por su palabra, recordamos que somos deudores y que a diario se nos demanda, escuchen bien, se nos demanda amar
No podemos decir que amamos a Dios, que no lo vemos, cuando detestamos, no respetamos, no honramos, no damos a nuestro hermano que sí lo vemos y que está ahí sentado. Noten, cuando yo era joven, yo tenía un sueño, y tal vez se lo he contado a muchos. Yo siempre digo que soy, o era antes de Cristo, como un medio hippie reprimido, y quería vivir en una comunidad de amor. Yo quería vivir así, en una comunidad de amor, mantenerme haciendo collarcitos y todas esas bobadas, y ese era mi sueño. Hay niños que sueñan ser policías, doctores. Yo quería ser hippie. Sí, ese era mi sueño durante muchos años. Vivir libre, amar libre, ¿sí? Sin ningún compromiso, sin nada que me atara. Pero gracias a Dios, y esa es la idea de amor que muestra el mundo, ¿no? Pero gracias a Dios, después de muchos años que conocí al Señor a los 29 años, me colocó Él, sin ni siquiera yo, porque era lo menos que yo estaba buscando. Él me colocó en una comunidad de amor, que es la iglesia. El amor no es como el mundo lo pinta. No, yo creo que la idea del amor que tiene el mundo es lo más satánico que hay hoy en día. Y siempre ha habido. Porque la idea del amor que muestra el mundo no es sufrido. No es mucho menos benigno. Y de ahí para abajo. ¿Cierto? Y yo quería vivir así, libre. Amar libre. Pero Dios, por su gracia y por su misericordia, me colocó en una comunidad donde se vive, se respira el verdadero amor. Imperfectamente, sí, porque aún estamos a este lado de la eternidad. Imperfectamente. Pero tratamos de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo como se ama a uno. Y si yo me amo, yo no quiero el mal para mi hermano. Yo me amo y me respeto, amo y respeto al hermano. Miren, no es la idea del amor que pinta el mundo, sino es cómo lo ve Dios. Y este tema, yo pensé que solo Pablo hablaba de este tema del amor. Y noten, no, Juan, el apóstol del amor, ¿no? Juan 4:11, amados, dice el Señor, si Dios así nos amó, también nosotros debemos, ¿qué? Amarnos los unos a los otros. Perdón, eso está en Primera de Juan 1:11. Y el 12 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y alguien que sí me causó curiosidad de esto es ver hablar de amor a Pedro. Pedro, primera carta de epístola de Pedro 3, 8 y 9. Y finalmente, sed todos del mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. El amor no busca lo suyo, pero no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes bien por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis una bendición en herencia. Podemos ver dentro de la historia de la iglesia cómo se ha sentado o cimentado sobre esta palabra, amor. Juan 3:16, Dios nos amó y dio por amor a su Hijo. Por amor ha preservado a un pueblo. Por amor nos guía cada día.
Por amor le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Como iglesia nos manda que nos amemos los unos a los otros. Y esto no es sobre estas cuatro paredes, sino sobrepasa esto, que nos amemos a todos. ¿Y saben qué vamos a encontrar en el cielo? Una comunidad que amó en la tierra, que amó a Dios y amó a los otros. Conclusiones. Somos deudores. Tenemos una deuda. Esta deuda no la podemos pagar. Tercero, el gran mandamiento para la iglesia es amar a tu hermano, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso es no deberle nada a nadie. Y por último, el amor no le hace daño a nadie. Busquemos antes de mi bien, el bien de los demás. Amén. Señor, hoy te doy gracias por tu palabra.